Buenas tardes a todos. Hoy les tengo la oportunidad de explicarle un poco más acerca de la memoria RAM. ¿Qué es la memoria RAM? RAM significa Random Access Memory. La memoria de una computadora o la memoria de acceso aleatorio RAM es un almacenamiento de datos a corto plazo del sistema. Almacena la información que usa de forma activa su computadora para que pueda acceder a ella de manera rápida. Cuanto más programas ejecute su sistema, más memoria necesitará. Su biografía. En 1969 se lanzó una de las primeras memorias RAM basada en semiconductores de silicio por parte de Intel, con el integrado de 3101 de 64 bits de memoria. Más adelante se presentó una memoria DRAM de 1024 bytes, referencia en 1103 como la primera en ser comercializada con éxito. A finales de los 70, la memoria RAM en la mayoría de las computadoras utilizaba integrados que se soltaban directamente a las placas base o se instalaban en zócalos. La memoria RAM o aleatoria, también conocida como memoria volátil, no guarda los datos de manera permanente, es decir, que cuando deja de existir la fuente de energía en el dispositivo, la información se pierde. La memoria RAM es un gran núcleo lleno de unos y de ceros, que permite almacenar y recuperar la información. La RAM es una memoria de acceso aleatorio, es decir, que un byte o una palabra se puede encontrar de una forma clara y directa, sin necesidad de tener en cuenta los bytes almacenados antes o después de las palabras. ¿Quién fue el inventor de la memoria RAM? La primera memoria RAM fue inventada en el año 1947 por John von Neumann. La llamó carrusel. Más tarde también la llamó memoria de acceso aleatorio. Tendría que pasar otras 2 décadas antes de que la RAM se convirtiera en la corriente principal. En 1966, Robert Demart desarrolló la DRAM, memoria dinámica de acceso aleatorio, de un transistor. Su invento hizo que la RAM fuera más rápida y barata de fabricar y dio paso a una nueva era de la informática. Uno de los primeros tipos de la memoria RAM fue la memoria de núcleo magnético, desarrollada en 1949 y 1952 y usada en muchas computadoras hasta el desarrollo de circuitos integrados y finales de los años 60, principios de los 70. ¿Qué generaciones de memoria RAM existen? A lo largo de la historia de la memoria RAM hemos podido ver cómo ha evolucionado hasta nuestros días. Dynamic RAM, DRAM. Se le llama Dynamic porque necesita refrescar periódicamente los datos debidos a sus condensadores que van descargando regularmente. Se empezó a utilizar desde principios de los años 70 hasta los años 90. Static RAM. Aunque
se empezó a utilizar en 1990, podemos encontrarla actualmente en algunos dispositivos como impresoras o routers, además de los cache de discos duros y procesadores. Synchronous Dynamic. Se sincroniza que el procesador da un orden de lectura antes de haber terminado una de escritura. Desde 1993 hasta ahora se utiliza en PC y consolas. Además, sirve de base para la mayoría de los tipos de memoria RAM que veremos a continuación. Otra memoria RAM es Single Data Rate Synchronous Dynamic, conocida como la segunda generación de las SDRAM. Se empezó a utilizar en 1993 y sigue a día de hoy. Es una versión que mejora el procesamiento de la información de lectura y escritura. Otra más es Double Data Rate Synchronous Dynamic. En este tipo de memoria RAM estándar desde el año 2000, siendo la base para las siguientes generaciones de DDR2, DDR4 y DDR5. Graphic Data Rate Synchronous Dynamic, diseñada para el rendimiento o el renderizador de video en conjunto de una tarjeta gráfica. Las últimas versiones son las GDDR6 y GDDR6X. La memoria RAM Heat Bandwidth Memory, creada por AMD y Skinhits con Samsung, supliendo actualmente se caracteriza por la enorme cantidad de canales de memoria que soporta hasta 8 distintos. Los tipos de memoria RAM y su historia. FPM RAM fue en la fecha de introducción 1990, su velocidad es de 320 MB. EDO-RAM, la fecha de introducción es en 1994, su velocidad es de 200 MB. DEVO-RAM, fecha de instrucción en 1994, su velocidad es 320 MB. VDO-RAM, fecha de introducción en 1997, velocidad desde 533 MB hasta los 1066 MB. PC1600, DDR200, fecha de introducción en el 2001, velocidad de 1600 MB. La PC2100 DDR266, la fecha de introducción en el 2002, su velocidad es de 2133 MB. ¿Cuándo se creó la memoria RAM DDR4? La memoria RAM DDR4 salió al mercado en el segundo trimestre del 2014, centrándose en la memoria SC, mientras que el módulo DDR4 estuvieron disponibles en el tercer trimestre de 2014, acompañado al lanzamiento de los procesadores
Maxwell que requieren memoria DDR4. Los primeros modelos de CPU Maxwell requieren una actualización de BIOS para funcionar con la memoria DDR4 y hasta ahora solo los propios proveedores de placa base de Intel han realizado los cambios pertinentes en el microcódigo de su CPU. ¿Cuándo salió DDR5? La memoria DDR5 se anunció por primera vez en el 2012. Se formó un grupo de trabajos de GEDEC para desarrollar un sucesor del estándar DDR4 que se lanzó en el 2014. En enero del 2018, el grupo anunció que estaba trabajando para finalizar las especificaciones de la DDR5 a finales del año. En junio del 2019 se anunció que la primera ronda de muestras del chip DDR5 se pondría a disposición de los fabricantes de equipos originales durante el segundo semestre de este año, como preparación para la disponibilidad del mercado 2020. En octubre del 2019, Samsung y SK Hynix anunciaron que había comenzado la producción en masa de chips DDR5 de 8 GB, con planes para realizar muestras de chips de 16 GB durante el mismo periodo. Eso sería todo. Muchas gracias.